La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús le contestó: El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todo lo que inducen a otro al pecado, y a todos los malvados, y lo arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oído, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor da la explicación bajo la petición de su propio discípulo de la parábola de lo que fue la cizaña sembrada en el campo que en estos días hemos proclamado. Es interesante que hay dos actitudes antes de compartir con los discípulos. Despide a la multitud Jesús y se fue a su casa. Es decir, Jesús tenía su lugar donde se mantenía él presente y compartía con los demás discípulos. Era la casa de la comunidad. Era donde vivían justamente todos junto al Señor cuando estaban en el momento del descanso. Y cuando llegaban a ese lugar, o desde ese lugar se movían hacia otra parte y después volvían a Él. Y allí donde el Señor tiene una conversación y diálogo con sus discípulos y le explica entonces lo que ellos le están pidiendo. Lo que el Señor le contesta es muy claro. El sembrador de la buena semilla es Él mismo, el Hijo del Hombre. El campo del mundo, las buenas semillas son los ciudadanos del reino y las cizañas son los partidarios del demonio. Y obviamente eso no da lugar a ninguna duda, la interpretación que el mismo Señor le da. Nosotros hemos dado una interpretación también de carácter espiritual mistagógico con respecto a la palabra que es la semilla, que es Cristo mismo que se ensemina en nuestro corazón y que fructifica en nuestro corazón para nosotros dar fruto en abundancia. Pero también lo hemos explicado con respecto a la lucha espiritual en el corazón, donde el demonio también se hace presente con sus tentaciones, para que los hijos de Dios puedan vivir realmente esa aclarante y continua lucha espiritual entre el bien y el mal, porque en la medida que vamos creciendo vamos luchando, en la medida que vamos madurando vamos luchando. Pero el Señor lo explica de una forma realmente tan inmediata y sencilla, donde justamente quiere dar a entender que la acción de la predicación es solo el comienzo de la misión que Él viene a realizar, pero es una misión que después todos nosotros que somos los ciudadanos del reino, que somos las buenas semillas, tenemos que ir a hacer madurar en el mundo para que la tierra, para que el mundo quede totalmente transformado y renovado en Cristo, con Cristo y por Cristo. Y lo de la cizaña, bueno, lo explica justamente en relación al demonio. Aunque a veces hay gente que dice que el demonio es un invento y que no existe realmente. Bueno,
Es cuestión de ver y probar. Cuando nosotros vivimos las tentaciones, que nos damos cuenta de esa fuerza negativa que es extraña al ser humano como tal, que no es el mismo Dios como tal, y que es parte de un mundo espiritual, pero que está en oposición. Obviamente todo eso es filtrado por nuestra conciencia y es asumido en nuestro corazón, y que prácticamente nos ayuda a comprender la lucha entre el bien y el mal. Pero el demonio existe, digan lo que digan. Y existe Dios, digan lo que digan, y existe el Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a establecer no solo una lucha espiritual confrontativa, sino a determinar la victoria definitiva del bien sobre el mal, la derrota del demonio y de los seguidores del demonio, para que van a ser arrojados en el horno encendido en el momento de la cosecha. Hay mucha gente que con esto que está aconteciendo con la pandemia, el coronavirus, la crisis económica, sociales, la crisis moral de valores a nivel de cultura, de sociedad actual, evidentemente están pensando en un fin de mundo, pero es una interpretación bastante elemental que no responde a la realidad histórica del proceso de la historia de la salvación, porque el Señor volverá solo y cuando sea que el Padre lo diga, porque ni el Hijo lo sabe. Y eso significa que solo el Padre es el que puede medir si la evangelización ha llegado a su culmen, si la renovación del mundo ha llegado a su culmen, si la lucha entre el bien y el mal ha llegado a su culmen, si la realidad de la victoria de Cristo ha llegado a su culmen. Solo el Padre es el que lo puede saber, porque el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Y por lo tanto, solo cuando el Hijo le devuelva al Padre todo recapitulado en su mano, que el Padre asumirá plenamente la realidad misma de lo que es el final, de la lucha final y el resultado final, que es la victoria de Cristo. Por eso nosotros tenemos que aprender a luchar todos los días. Tenemos que aprender a dar a conocer la verdad de Cristo en contra de la verdad mentirosa, del engañoso que viene a sugerir falsas verdades, que son verdades a media, y que nos engañan y que nos hacen tomar partido de cosas que no son, y nos equivocamos. Queridos hermanos, Jesús ha venido a establecer un camino, que es el camino de la verdad, de la vida, que es el camino de la luz, que es el camino de la justicia de Dios hecha realidad para el hombre, que ha venido a establecer una nueva forma de ser y de actuar a partir del misterio de la encarnación y de la redención en la cruz. Evidentemente ya todo ha cambiado, solo que históricamente, progresivamente, todo esto es algo que se va dando en la medida que van madurando los frutos del Espíritu, en la medida que va madurando el reino, en la medida que se va acortando el tiempo. ¿Tiempo de qué? Tiempo de salvación. Por eso cuando le vienen a pregonar que ya el mundo se va a acabar y que ya estamos al final de todo, pues díganle, eso lo sabrá solo Dios. Nosotros lo que nos corresponde no es estar buscando fechas, sino vivir realmente lo que el Señor nos pide, un proceso continuo de auténtica conversión, de auténtica entrega a Cristo y de auténtico caminar en el Señor para compartir el misterio pascual y vivir la gloria del Señor, aprender a morir a nosotros mismos y a resucitar con Cristo. Por eso no tenemos otra cosa que hacer que vivir, porque esa es la manera de la victoria final. Así es que al final la cizaña será destruida y los ángeles de Dios recogerán todos los frutos de las buenas obras, que serán la retribución de los hijos de Dios que han vivido en plenitud la ley de Dios y han caminado según lo que el Evangelio nos pide. Queridos hermanos, aprendamos a vivir el hoy pensando en el mañana, pero un mañana que es
no en los casos del hombre, sino en los casos del pecado, del maligno y de todos aquellos que quieren destruir con la mentira la verdad de Dios en nuestros corazones. Y la verdadera verdad es que Dios nos ama y que nosotros aprendemos a amarnos unos a otros porque Dios nos ama. Y eso es lo que permite y permitirá hasta el final la verdadera victoria de Dios, el amor.